7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador le abre las puertas a Marcelo Ebrard para que regrese al gobierno. Afirma que fue un buen funcionario. Se reúne la Comisión Nacional de Elecciones de Morena con aspirantes de 9 estados. Mario Delgado afirma que ganar la encuesta de reconocimiento no garantiza la candidatura. Anthony Blinken visita Israel, se reúne con Benjamín Netanyahu y afirma que ese país tiene todo el respaldo de Estados Unidos. En la afición, Jaime Lozano afirma que Julián Quiñones dará cosas distintas a la selección mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este jueves 12 de octubre. Sí, claro que sí. Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores. Nos ayudó mucho, igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco. Luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación. Me ayudó. Lo que pasa, pues, que todos tenemos, ¿no?, nuestras aspiraciones, son legítimas. Pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes. Se respeta eso. De esta manera, el presidente López Obrador le abrió nuevamente las puertas a Marcelo Ebrard para que regrese a trabajar al gobierno. Como ya lo escuchamos, dijo que, pese a su desacuerdo con el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial y sus aspiraciones personales, él fue un buen funcionario cuando estuvo al frente de la Cancillería. También señaló que ayer, durante la reunión que tuvo con Adán Augusto López, lo invitó a reincorporarse al gabinete, pero este se negó. Por cierto, este día el equipo de Ebrard deberá responder a la contestación que dio el Consejo Nacional de Morena, así como las comisiones de encuestas y de elecciones, a las acusaciones contra el proceso interno. El ex canciller y su equipo tienen desde el lunes la respuesta que dieron dichas instancias, y si responde, el siguiente paso será convocar a todas las partes a una reunión de conciliación. Pero si no hay acuerdo, se realizará una audiencia de alegatos y pruebas. Integrantes del equipo de Ebrard señalaron que en caso de que la respuesta no sea favorable, recurrirán al Tribunal Electoral. Y hablando de Morena, pero en cuanto a sus procesos en los estados, hoy el presidente nacional del partido, Mario Delgado, dijo en un mensaje que quienes resultaron en primer lugar en las encuestas de reconocimiento no necesariamente serán los candidatos. Todas y todos los inscritos fueron encuestados. Y es la encuesta las que va diciendo quiénes van a ir a la encuesta final. Todos los resultados que se dieron a conocer hoy no significa que el que sale mejor posicionado en esta encuesta de reconocimiento va a ganar necesariamente la otra. Es información que se genera para la comisión de encuestas. Sobre esta parte del proceso en las 9 entidades, hoy se reunieron integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones con los aspirantes en cada estado. En algunos de ellos, como Puebla, las reuniones se hicieron a puerta cerrada, sin celulares ni aparatos que permitieran grabar o transmitir. También en Veracruz se llevó a cabo la reunión, fue en un hotel de Jalapa. En Jalisco también se hizo lo propio. En la Ciudad de México, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, informó de la reunión con los aspirantes y dijo que el proceso avanza en unidad. Hay que recordar que Mario Delgado anunció que las listas públicas se darían a conocer mañana, pero en algunos estados comenzó a circular información de quienes encabezaron las encuestas de reconocimiento. Por ejemplo, en Morelos se supo que la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González, y el exalcalde de Cuernavaca, Juan Salgado, alcanzaron los mayores porcentajes. Lo mismo en Tabasco, donde se dio a conocer que Javier May, César Ojeda y Yolanda Osuna son quienes mayor reconocimiento obtuvieron, pero hay que esperar al día de mañana en que se hagan públicos estos resultados. En el caso de Chiapas, el coordinador de los senadores de Morena y uno de los aspirantes en el estado, Eduardo Ramírez, dio a conocer en redes sociales que él ganó la encuesta de reconocimiento.
Esto toma relevancia porque recordemos que él no fue seleccionado dentro de los 4 perfiles que seleccionaron los consejeros estatales de Chiapas. Amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Gracias a su apoyo en la encuesta de reconocimiento, no solamente hemos ganado, hemos arrasado. Estoy aquí en esta plaza del Monumento a la Revolución. Está el agua y hay que ser como el agua, fluir energéticamente, sabiendo que las cosas cuando son en armonía van a suceder y tendrán que suceder para bien de Chiapas. La tranquilidad y la seguridad es en lo que vamos a trabajar. Tengo la valentía y el arrojo para sacar adelante a Chiapas. Justamente tengo el gusto de saludar al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez. Gracias, Eduardo, por su valioso tiempo. Muchas gracias y buenas tardes, Pedro, como siempre, a las órdenes. Entonces, ya es un hecho que pasó a esta etapa ya de los finalistas, ¿ya le informaron? Ya, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado. Pasar en este reconocimiento a través de las encuestas que se hicieron en todo el pueblo de Chiapas, pues es algo que me emociona, que mis paisanos me hayan dado un reconocimiento amplio, contundente y profundo para participar en la encuesta de lo que será en 2 semanas, el que será el coordinador estatal de la 4T en Chiapas. ¿Cómo le fue en cuanto a los resultados de esta encuesta de reconocimiento? Si podría adelantarnos en qué lugar quedó, qué resultados obtuvo. Pues bueno, yo estoy muy por encima de todos, estoy con 60% de reconocimiento. Ahora viene la evaluación de los atributos del candidato, quién tiene más positivos, negativos, quién cumple más sus promesas de campaña, quién tiene más capacidad para abordar los temas de gobierno, la problemática, viene quién respeta más el derecho de las mujeres. Es decir, viene toda una serie de preguntas que hace Morena a nivel nacional y en el cual estoy completamente seguro que voy a salir victorioso y estaré en el primer lugar para encabezar la coordinación estatal y desde luego pidiendo siempre el apoyo de la ciudadanía en la segunda encuesta que van a levantar. Va a ser telefónica y va a ser también domiciliaria, entonces quiere decir que será con un espectro muy amplio donde la ventaja debe ser clara y contundente nuevamente. Esta segunda etapa, esta encuesta que nos dice telefónica y casa por casa, ¿la va a realizar Morena? ¿Va a tener encuestas espejo? ¿Cómo va a ser la metodología? Va a ser con la encuestadora propia de Morena, que es a la que todos nos hemos sometido. Fue la que yo estuve participando desde que inicié en la inscripción de senador de la República y bueno, estoy claro en las reglas de esta metodología y me ajusto a ellas. ¿Le preocupa el tema de la paridad, Eduardo? Este proyecto que quedó inconcluso hace unos días en donde señala prácticamente que tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres. ¿Le preocupa esto? No, sinceramente, Pedro, no me preocupa porque las mujeres deben ganar en sus encuestas sus liderazgos. O sea, no puede ser un tema de cuotas, sino más bien de liderazgos que sean competitivos. Y donde hay liderazgos competitivos hay que darles la posibilidad. En el caso de Chiapas, pues bueno, aquí hay, digamos, el género masculino tiene más competitividad electoral propios de las trayectorias políticas de quienes participan. Entonces yo creo que estos espacios deben ser tomados en cuenta a partir también de las capacidades, a partir de las trayectorias políticas, y yo creo que en México hay muy buenas mujeres participando dentro de Morena y en el cual van a ganar sus espacios de manera contundente. En el caso de Chiapas no vemos un liderazgo femenil que tenga una base social, un liderazgo propio. Todas son muy respetadas y muy destacadas, desde luego, pero yo no le veo posibilidades que sea un tema que afecte al proceso electoral venidero. Sin embargo, Eduardo, los propios estatutos de Morena, en los que se aprobaron ahora en septiembre, establece que paridad mata encuesta.
Bueno, ya será un criterio que se discutirá en los próximos días. Yo seguiré haciendo mi trabajo y voy a ganar contundente la encuesta con el liderazgo que representamos, que es la aspiración de muchas familias chiapanecas que ven en nosotros una posibilidad de garantizar la tranquilidad, la paz y sobre todo construir en medio de tanta diferencia, y no me refiero a diferencias políticas, sino toda la problemática que tiene Chiapas, que atraviesa desde temas indígenas, temas de límites agrarios, la inseguridad. Es decir, hay temas que requieren de mayor profundidad y de mayor atención, que deben tener la confianza los líderes, la gente, las poblaciones, y creo que en esa confianza a mí me ven con un perfil con mucha posibilidad de construir acuerdos. Coordinador, lo escucho muy echado para adelante, muy seguro, muy aguerrido, con mucho carácter sobre lo que está haciendo. Eso me lleva a preguntarle que en el dado caso de que llegaran a elegir que en Chiapas por paridad fuera una mujer, ¿usted sería de los que acataría o sería de los que objetaría esa decisión y se inconformaría? Yo no voy a objetar, simple y sencillamente voy a ganar, como ya lo hice ahorita, y voy a volver a ganar la encuesta donde se van a evaluar todos los atributos. Vamos a ganar, Pedro, no tengo la menor duda. Pues muy bien, coordinador, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Gracias, Pedro, y buenas tardes a todos. Gracias, igualmente. Y se acaba de dar a conocer que Marcelo Ebrard ya presentó su respuesta a los informes entregados por el Consejo Nacional de Morena sobre la impugnación contra el proceso interno del partido. El equipo entregó un informe al respecto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que sostiene que se registraron diversas irregularidades en dicho proceso a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. En el escrito exige que el proceso interno de Morena sea corregido de fondo, así como sancionar las irregularidades. Recordemos que al estar ya presentando una respuesta, se está apelando a una conciliación, y en dado caso de que no se llegara a una conciliación, se tendrá que realizar la audiencia de alegatos y pruebas. Así entonces la respuesta de Marcelo Ebrard, mientras que en el Frente Amplio, hoy la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, visitó la alcaldía Azcapotzalco, donde su equipo de trabajo fue acusado de agredir a un ciudadano. En un video difundido en redes sociales se observa cómo un hombre se acercó a Cuevas mientras interactuaba con un grupo de personas para cuestionarla sobre por qué no era recibida en otras alcaldías. Luego de repetir la pregunta, algunos miembros del equipo de la funcionaria se acercaron a él para alejarlo del lugar, lo que derivó en una discusión. Sandra, ¿qué se siente que te corran de las alcaldías? Sandra, Sandra, ¿qué se siente que te corran? Se siente rico, ¿verdad? Al menos hablan de ella, no que de otros ni hablan. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Y me están acá golpeando. Parece que se enojaron. Sí, pero no sé por qué me golpean. Sí, no, la está corriendo, la gente. No, yo no le estoy corriendo, le estoy haciendo una pregunta. Le estoy haciendo una pregunta. Pero nadie le está corriendo aquí. En más temas electorales, el INE definió nuevas fechas de inicio y fin de precampañas luego de que el Tribunal Electoral le ordenara modificar el calendario. Ahora serán del 20 de noviembre al 18 de enero las precampañas. Recordemos que la fecha anterior de inicio era el 5 de noviembre, pero se pidió ajustarlo al calendario previsto en la ley, que establece que el arranque debe ser en la tercera semana de noviembre. En otros temas, hoy la Junta de Gobierno de la UNAM reveló la lista de los 10 finalistas que buscan la rectoría para el periodo 2023-2027, tras revisar su trayectoria, logros profesionales y experiencia académico-profesional. Se trata de 3 mujeres y 7 hombres, entre ellos Patricia Dolores Dávila, secretaria del Desarrollo Institucional de la UNAM, Guadalupe Valencia, directora de la Coordinación de Humanidades, Luis Agustín Álvarez y Casa, secretario administrativo de la UNAM, Raúl Juan Contreras, director de la Facultad de Derecho. Los participantes serán entrevistados a partir del 23 de octubre por este órgano de gobierno. Además, deberán dar a conocer sus programas de trabajo a fin de que la comunidad universitaria los pueda conocer.
En otras cosas, el presidente López Obrador propuso a los ministros de la Suprema Corte que los recursos de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial sean destinados a becas para estudiantes pobres del país. Insistió en que eliminarlos no afectará a los trabajadores porque se trata de un guardadito de los altos funcionarios para mantener sus privilegios, e invitó a los integrantes del Poder Judicial a actuar bajo el principio de la austeridad republicana como lo recomendaba Benito Juárez. Sobre este tema, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, afirmó que el silencio del Poder Judicial ante la posible desaparición de 13 de 14 de sus fideicomisos no implica inacción. Señaló que se trata de prudencia para no entorpecer acciones que se están desplegando para proteger los derechos de sus trabajadores. Las declaraciones se pudieron conocer a través de un video que fue subido a redes sociales, donde se le ve en su oficina hablando con integrantes de dicho poder sobre el decreto que ordena la desaparición de los fideicomisos. Y sobre esta polémica, senadores del PRD y PRI se pronunciaron en contra de la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial. Afirman que podría ser tema de una acción de inconstitucionalidad. En Morena defienden el tema. ¿Puede haber materia para una acción de inconstitucionalidad? Porque finalmente es una ley. Es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo. Estamos totalmente en contra. Por supuesto que afecta a los trabajadores, afecta a sus prestaciones, afecta a los jubilados. No es lo mediático que maneja el Ejecutivo Federal. Y ya estuvo bueno de derroche. Ya estuvo bueno de derroche del Poder Judicial. También el Poder Judicial tiene que entrar en este proceso de austeridad. Cambiando de información, este jueves la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier acudió a Palacio Nacional para tener una reunión con el presidente López Obrador. Fue cerca de las 12:30 horas cuando la exfuncionaria salió del recinto. Dijo que se trató de una reunión, de una plática de amigos. Descartó su reincorporación al gabinete. También fue cuestionada sobre su participación en el equipo de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024, por lo que se limitó a mencionar que tiene una próxima reunión con ella. Siguiendo con el presidente López Obrador, esta mañana defendió la condecoración que ayer entregó al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, al señalar que se dio en el marco del aniversario del Colegio Heroico Militar y que tanto la derecha como el conservadurismo hipócrita se dedicó a criticarlo. También habló sobre la detención de Cienfuegos en Estados Unidos, ocurrida en 2020, al señalar que fue resultado de una venganza de la DEA para debilitar a las Fuerzas Armadas, y dijo que hasta ahora no se ha demostrado que el exmilitar tenga alguna relación con el caso Ayotzinapa. ¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es empezar a responder sobre esto. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos. Hablando del caso Ayotzinapa, el presidente dio a conocer que él es quien está conduciendo y dirigiendo las investigaciones ante la injerencia de grupos conservadores en el gobierno. Dijo que aún con el estallido del conflicto en Israel, seguirán insistiendo en la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Por cierto, también descartó que el ejército mexicano esté negando información al mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia, y dejó en claro que las Fuerzas Armadas a él es a quien lo obedecen. También dijo que pidió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, revisar los recursos legales que tiene el gobierno ante la posible liberación de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, calificando el homicidio como un crimen de Estado. Acusó la existencia de versiones en las que su gobierno presuntamente utilizará el caso para fines políticos. Ante esa situación, el mandatario pidió a Aburto hablar y manifestarse si considera que se le está tratando de forma injusta. En entrevista para Milenio, el abogado de Mario Aburto, Jesús González, aseguró que la Fiscalía General de la República no tiene alguna causa penal pendiente ni guardada contra su cliente, calificando como ocioso que el presidente López Obrador haya solicitado verificar qué recursos quedan ante su posible liberación. No tiene ya la Fiscalía absolutamente ninguna acción guardada ni otro cargo por ahí escondido
que le pueda imputar a Aburto. Lo que sí me parece ocioso es que le pida a la Secretaría de Gobernación que haga esas gestiones, que no tiene realmente competencia para hacerlas. En fin, hay una serie de conductas lesivas a los derechos humanos por el lado de tortura. Vamos a otros temas. En Chiapas, esta mañana, un grupo de 20 migrantes de origen cubano que permanecen en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración se declararon en huelga para exigir que les sean otorgados permisos de tránsito hacia la frontera norte y no ser deportados. Además, pidieron su liberación y, por supuesto, aseguraron estar incomunicados y en condiciones de hacinamiento, luego de que fueran detenidos en el primer punto de inspección del instituto y posteriormente llevados a la estación migratoria en Tapachula. Y bueno, recientemente un tribunal colegiado otorgó una suspensión definitiva para que no sea solicitado a los migrantes presentar algún documento que acredite su condición migratoria para la venta de boletos y abordaje de autobuses. Quien ganó este amparo fue el Instituto para las Mujeres en la Migración y tengo el gusto de saludar a su directora, Gretchen Conner. Gracias por su valioso tiempo, Gretchen. Hola, buenas noches. Gracias. Háblenos de esta resolución, por favor. Claro, bueno, eso empezó en 2019, que empezamos a notar que los autobuses estaban pidiendo documentación migratoria, pero luego llegó la pandemia y en 2021 algunas mujeres con las cuales trabajamos, ¿no? Y apoyamos en el Instituto para las Mujeres en la Migración, pues empezaron a llamarnos para decirnos que no habían podido comprar un boleto de autobús porque los vendedores de taquilla se lo habían negado porque decían que no tenían la estancia regular. Entonces, pues investigamos y dicho y hecho, pues el Instituto Nacional de Migración había pedido a todas las empresas de autobuses en el país que se convirtieron básicamente en agentes migratorios. Entonces, pues eso es inconstitucional, claro, porque ninguna agente o vendedor de boleto de autobús es un agente migratorio y no puede revisar la estancia migratoria de una persona en México. Pero más allá de eso, pues nos preocupamos mucho porque también fomenta el racismo, la discriminación y empezamos a ver todo tipo de cosas. Por ejemplo, que las personas en vez de tomar autobuses, pues se subían a camiones, camionetas, a coches, encima de trenes, etcétera. Pero además que las guías, lo que ellos llaman las guías, que son traficantes, pues entonces incluían el boleto de autobús en el paquete y por supuesto cobraban más. Entonces, pues lejos de disuadir, claro, ponía nuevamente a las personas en una situación de discriminación y de más vulnerabilidad. Gretchen, entonces, pues presentamos el amparo. Claro, y ahora, a ver, la situación no para ahí, porque ya se ganó este amparo, pero también se han dado a conocer testimonios de gente, de migrantes a quienes les preguntan, oye, ¿por qué decides arriesgar la vida subiéndote a la bestia, sabiendo que te pueden cortar un brazo en una caída, etcétera? Y algunos de ellos decían que subirse a un autobús era ser conscientes que los iban a estar parando ya en el tránsito para cobrarles cuotas. Viendo que eran migrantes, aún en un autobús con un boleto pagado, les iban a estar cobrando extorsiones durante todo el camino. Sí, claro. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer es, pues, ver el tema de toda la corrupción y la discriminación que ocurre adentro del país, ¿no? Porque claro, ninguna persona tendría que demostrar su situación migratoria una vez que está dentro de un país. Entonces, lo que tú mencionas ahorita, Pedro, es interesante porque también, como hemos platicado, el Instituto Nacional de Migración tampoco puede hacer revisiones migratorias en las carreteras. No se deberían de estar subiendo a autobuses y pidiendo documentos migratorios. Entonces, aquí el tema es tratar de integrar a las personas, ¿no?, a la sociedad
para que puedan comprar boletos, moverse donde se tienen que mover, sin estas políticas de contención a lo largo del país, que ahora que demuestran el muro físico, pues aquí en México tenemos el muro de autoridades y revisiones migratorios y estas medidas como esta que acabamos de impugnar, Claro. A lo largo de todo el país. Claro, y allá hay muro, aquí hay extorsiones y un trato inhumano hacia las personas. También veía y leía hace algunos minutos un exhorto que ustedes junto con otras organizaciones están realizando a legisladores que van a visitar Chihuahua para ver estas condiciones migratorias. ¿Qué es lo que ustedes les están pidiendo? Sí, precisamente mañana el Grupo Plural del Senado, que se encarga de la investigación del incendio del 27 de marzo en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, va a hacer una visita in situ. Entonces, nosotros estamos pidiendo a los senadores que hagan preguntas sobre lo que pasó antes de que las personas llegaran, en qué condiciones llegaron, porque tenemos testimonios de personas que fueron golpeados, ¿no?, en el camino a la estancia migratoria, torturados. Entonces, pues planteamos toda una serie de preguntas que ojalá y puedan hacer con las autoridades con las cuales se van a reunir mañana en Ciudad Juárez. Pues muy bien, estaremos atentos. Ojalá que así sea, que sí puedan llevar a cabo estas peticiones que les hacen. Gracias, Gretchen. Gracias a ti, bonita noche. Igualmente, vamos a la pausa y ya continuamos. Sexto día de la guerra entre Israel y Hamás. Hoy aviones de combate de las fuerzas de defensa israelíes bombardearon una sala de situación de control de Hamás ubicada en la franja de Gaza, que vigilaba y rastreaba la actividad de Israel, en donde murieron 2 agentes del movimiento islamista. Además, informaron que realizaron disparos contra 5 residencias, incluida una de las fuerzas de élite y otra donde presuntamente se encontraba el hermano del jefe de la oficina política de Hamás. Revisemos la cifra de muertos y heridos reportados hasta este sexto día. Israel ha dado a conocer que tiene contabilizados 1.300 fallecidos y 3.200 heridos, mientras que en la Franja de Gaza el Ministerio de Salud Palestina confirmó la muerte de 537 personas, 1.537, que incluye a 500 niños y otros 6.612 heridos. Del lado de Cisjordania, al menos 36 personas perdieron la vida y otras 650 han resultado heridas. El ejército israelí advirtió que atrapará a vivos o muertos a todos los integrantes de Hamás y señaló que está acorralando a los líderes de este grupo extremista. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, dijo que la respuesta militar en la Franja de Gaza continuará hasta erradicar el poderío de este grupo y expuso que 35 batallones de las Fuerzas Armadas se encuentran en inmediaciones de ese lugar en espera de que el gobierno tome una decisión. Y hay permiso por parte del gobierno para la Fuerza de Defensa de Israel de movilizar hasta 360.000 militares. Todo nuestro ejército estamos aquí para intentar de restaurar la percepción de seguridad y de seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los objetivos terroristas en la Franja de Gaza y minimizar el daño a civiles.
Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó este día Israel, se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu como parte de una gira por Oriente Medio para mostrar la solidaridad de Washington con Israel. Netanyahu agradeció el apoyo de Estados Unidos y afirmó que Hamás debe ser aplastado, al igual que ISIS. Por su parte, Blinken afirmó que nunca dudará en apoyar a Israel y dijo que se deben tomar todas las precauciones posibles para evitar dañar a civiles. Blinken después viajó a Jordania para conversar con las autoridades palestinas. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. As Israel's defense needs evolve, we will work with Congress to make sure that they're met. And I can tell you, there is overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security. A 2 días de que Israel cortara el suministro de electricidad, agua y combustibles a la Franja de Gaza, hoy el Ministerio de Energía israelí informó que esta medida continuará implementada hasta que los rehenes retenidos por Hamás sean devueltos. En redes sociales destacó que buscan que este proceso pueda hacerse de una forma más humana y que nadie los predicará con la moral. Vamos con Federico Cue Barberena, reportero de France 24, quien se encuentra en la cobertura desde Jerusalén con la información sobre el avance de la contraofensiva israelí en territorio palestino que continúa cobrando la vida de miles de ciudadanos. Adelante con el reporte, compañero Federico. Sí, es una situación que empeora en cada momento que pasa con estos bombardeos que son constantes de Israel, tanto por aire como por agua, e incluso disparos de artillería de algunos tanques que están en la frontera terrestre entre Israel y Gaza. Y a esto hay que sumar, como mencionaban, el cerco que ha impuesto Israel, que el ministro de Energía ha señalado que no se va a levantar hasta que no sean liberados los rehenes. De esta manera, sin agua, sin alimentos, sin electricidad, hay 340.000 desplazados. Según la agencia humanitaria de la ONU, cerca de 220.000 personas están refugiadas en las 92 escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Y como mencionabas, la Cruz Roja ha hecho uno de los llamados más fuertes en las últimas horas, la Cruz Roja Internacional, señalando que el combustible, el escaso combustible que todavía permanece en la Franja de Gaza y que está permitiendo funcionar, por ejemplo, los generadores de algunos hospitales, se puede terminar en cuestión de horas, que 3 de las 5 plantas de agua en la franja están fuera de servicio, y que esta situación ha dejado que, por ejemplo, durante la noche casi todo el territorio del enclave pasara la noche a oscuras. También todo esto dificulta la comunicación, principalmente de personas que quedan atrapadas entre los escombros y que no pueden ser rescatadas. Del lado israelí, el lanzamiento de cohetes se detuvo durante varias horas desde Gaza, pero un impacto más reciente en Sderot ha dejado 4 heridos, 2 graves. Este ritmo más lento de lanzamiento de cohetes, han señalado fuentes militares, es una señal de que Hamás puede estar preparándose para una guerra más larga. Mientras tanto, las fuerzas israelíes aseguran el perímetro alrededor de la franja, donde se han intentado todavía algunas infiltraciones de milicianos que fueron evitadas. Y por otra parte, un vocero militar dice que se están preparando para una eventual posible invasión por tierra en la franja, pero que de momento no se ha ordenado tal operación, y se han movilizado más de 330.000 reservistas que continúan también ubicándose en los alrededores de la franja y haciendo los trabajos de escaneo de las zonas, lo cual va revelando también a su vez la dimensión de la masacre que ha perpetrado los milicianos de Hamás, y al mismo tiempo esos cuerpos que se van recuperando y se van pudiendo entregar a las familias están llevando a que se estén celebrando los primeros funerales después de este asalto masivo de Hamás que ha golpeado duramente a los israelíes. Gracias a Federico Cue de France 24. Siguiendo con la Franja de Gaza, hoy la Organización de las Naciones Unidas
informó que al menos 11 empleados han muerto en los ataques aéreos de Israel sobre dicha región desde el fin de semana, por lo que hizo un llamado para ayuda económica de emergencia y continuar con el trabajo humanitario en territorio palestino. Además, señaló que la escasez de alimentos y agua en Gaza ha derivado en una situación crítica, que se está pidiendo a Israel respetar el derecho internacional humanitario ante esto que están viviendo ahí en Gaza. Y es que día a día miles de palestinos ahí en Gaza venían en esta dinámica de tener que cruzar el llamado muro de hierro construido por Israel para poder salir adelante enfrentando una crisis de pobreza. Sin embargo, esta zona, además de ser una contención para el grupo Hamas, también se convirtió en un punto estratégico del conflicto. María Fernanda Castañeda nos cuenta por qué. Desde hace más de 2 décadas, la Franja de Gaza es fuertemente custodiada por un muro que delimita la frontera con Egipto e Israel, sirviendo como un escudo de seguridad y mantiene en aislamiento a más de 2.3 millones de palestinos que viven en esa zona. El muro cuenta con una extensión de 65 kilómetros que incluye sistemas de radar, sensores marinos y subterráneos, además de una valla metálica de 6 metros de altura con cámaras que permiten detectar el cruce de palestinos no autorizados y torres de vigilancia situadas cada 150 metros. Luego de que Israel se consolidara como un estado independiente en mayo de 1948, miles de palestinos optaron por asentarse en Gaza, que en ese entonces era gobernada por Egipto. Sin embargo, en 1967, Israel logró tener el control tras ganar la Guerra de los 6 días. No fue hasta 1993, con los acuerdos de Oslo entre israelíes y árabes, que Gaza obtuvo una autonomía limitada bajo la gestión de la Autoridad Nacional Palestina. Pero con la llegada del grupo Hamas al poder en 2007, Israel y Egipto restringieron el acceso a miles de palestinos que a diario cruzan esta frontera para ir a sus trabajos, escuelas o poder acceder a servicios básicos. أنا بصيده وببيعه بترزق فيه يعني الفر ب10 شيكل وأنت عارفين وضع البلد الصعب وزي هيك احنا نسوي نشتغل ولا شغل ولا عمله فبننصب الغزل. Aunque el muro cuenta con 5 puntos de cruce, actualmente continúan habilitados 3. Uno al norte de la ciudad de Erez, otro al sureste en Kerem Shalom y al sur se mantiene abierto el punto fronterizo de Rafah, colindante con Egipto. Aunque para Israel el muro funciona como una herramienta para impedir que Hamas mejore su capacidad militar, palestinos y defensores de los derechos humanos lo consideran como una forma de represión colectiva. Cerca del 65% de la población vive en situación de pobreza, de la cual la mitad es menor de los 19 años. Además de presentar una tasa de desempleo del 70% en la mayoría de los hogares que enfrentan día a día dificultades como el desabasto de agua y poca disponibilidad de energía eléctrica. Esto ha orillado a miles de palestinos a optar por solicitar visas de trabajo a Israel, que en el último año fueron emitidas más de 15,000. En algunos casos, los permisos suelen ser renovados automáticamente, mientras que otros trabajadores tienen que volver a solicitarlo periódicamente en un proceso que puede durar meses. Además de que para poder dirigirse a sus centros de trabajo, deben pasar por puestos de control, puertas de acceso y cortes de carretera para desplazarse por más de 40 kilómetros. والله شعوري الحمد لله 100% تمام مبسوط كثير انه المعبر فتح بدنا نروح نترزق يعني نشوف رزق طنياتنا لانه في الاسبوعين اللي قعدناها اتبهدلنا يعني. Pero también la extrema violencia al interior de Gaza provocó una crisis humanitaria que ya causó el desplazamiento de más de 700,000 palestinos en los últimos 10 años, cifra que podría aumentar con la escalada de la guerra entre Israel y Hamas. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Y aún con ese muro y aún con toda la infraestructura de ese muro y toda la tecnología en ese muro, este grupo Hamas se infiltró, vulneró, penetró ese muro este fin de semana. El presidente López Obrador dio a conocer que se va a implementar un puente aéreo Israel-Europa para sacar a los mexicanos que permanecen en la zona de conflicto. Dijo que todavía quedan en Israel 764 connacionales que tienen interés en regresar a México y por ello mañana viajarán 2 aviones de la Fuerza Aérea para iniciar la misión de rescate. Vamos a la pausa, ya regresamos. Mi querido Pedro,
¿Qué te digo? La cosecha de chapulines políticos nunca se acaba. Y ahora que, pues sí, en efecto, se está hundiendo el Britannic, que ya está, pues ya muy por debajo de la línea de flotación, pues gracias al huracán Xochitl, que lo ha arrasado. Bueno, ellos tienen la culpa. ¿Para qué lo convocan? ¿Para qué le llaman? Le llaman creyendo que iba a ser la fantabulosa, y no fue. Y tristemente, todos los días las encuestas nos las mandan más abajo y más abajo. No, primero 20, 30, 40, 50 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Una cosa terrible que está pasando ahí, y parece que no hay manera de que lo salven de alguna forma. Pero en el otro lado, como mucha gente está viendo que esto se está hundiendo, todos están saltando. Ya saben cómo el viejo dicho de las ratas, cuando el barco se hunde, ¿no? Saltan, y están saltando hacia Morena. Y Morena, pues no, como que está aceptando a varios por ahí. Gente absolutamente siniestra, gente notablemente anti 4T, no, de veras que se han portado mal, celebrando las derrotas de la 4T, ahí, como Rommel Pacheco, un clavadista, un deportista de alto nivel, que la verdad nunca ganó una medalla olímpica y que se vende como si hubiera triunfado en la Champions. Bueno, ahora saltó hacia el lado de Claudia Sheinbaum, se tomó su foto y todo, pero pues desmoraliza a la gente que le ha chambeado, que ha dado la batalla. Y Rommel Pacheco, que hasta hace muy poco traía tatuado un huipil, y arriba del huipil tatuado traía una botarga. O sea, no, yo creo que ahí la gente se saca de onda, se desmoraliza, porque ¿de qué se trata? Y lo más seguro es que luego aplique el lilitellazo, aso. Entonces, sí hay que poner un letrero muy grande ahí con Claudia Sheinbaum que diga: no se recibe cascajo. Yo digo, para evitarse meterse algunos alacranes al bolsillo. Así que, pues mucho cuidado, hay que estar checando. Pues hombre, no puede ser que eso vaya a ocurrir, que otra vez lo que ya se vivió hace años, ¿no? Lo de Lili Telles, no puede ser. Nos vemos pronto. Déjense ahí. Es jueves y en esta ocasión tenemos en este día a Estefanía Veloz con La Data. Bienvenida, Estefanía. Siempre es día para hablar de datos. Siempre es día. Sí. Ayer, por cuestiones de la llegada de este primer avión de la Sedena con nacionales provenientes de Israel, pues se nos fue el tiempo, Estefanía, ya no pudimos platicar que ayer fue el Día Internacional de la Niña. Efectivamente, ayer fue. Y tú, como padre de 2 niñas, sabes la importancia de cuidar los derechos y libertades de las niñas para promover su desarrollo. Y por eso hoy traigo datos para hablar de la realidad que viven las niñas en México. Pero primero hay que saber cuál es el porcentaje de la población que ocupan las niñas. Según el INEGI, el 30% de la población total son niñas, niños y adolescentes. Pero de este 30%, 49.1 son niñas. Y estas niñas, Pedro, sufren muchos tipos de violencia. La primera violencia es la física. Desafortunadamente, del 2015 al 2023 se registraron 679 feminicidios de niñas de 0 a 17 años. En su mayoría se concentraron en el Estado de México, que también concentra la mayoría de los feminicidios. Otro tipo de violencia muy desafortunada y no menor es el matrimonio forzado o el matrimonio infantil. Del 2010 al 2021 se registraron 153,000 matrimonios infantiles, lo que nos da un número de 38 uniones por día. En el rubro educativo, de los 15 millones de niñas y niños entre 5 y 11 años, el 2% no asiste a la escuela, y de este 2%, 44% son niñas. Y aquí es donde importa mucho la perspectiva de género y hablar de los problemas que aquejan a las niñas, porque según la CONAFE, 3 de cada 10 niñas dejan de asistir a la escuela por tener su periodo menstrual, o en el caso de las niñas que lo tienen por primera vez, la menarquia. Pero esto, Pedro, es un reto regional, porque dice la UNICEF que 1 de cada 3 niñas ha sufrido algún tipo de violencia sexual o física antes de cumplir 18 años en Latinoamérica. Y esto, el haber sufrido un tipo de violencia sexual o física, no es solo un hecho del momento y que ahí se queda, sino es algo con lo que tienen que crecer y que desgraciadamente llega al punto de cambiarles la vida, de cambiarles la percepción de la realidad de la vida
Y desgraciadamente ver estas cifras, pues qué tristeza, caray, tener esto en nuestro país. Claro, y el papel que ocupa México en el ranking de violencia infantil, en el ranking de embarazo adolescente, de embarazo infantil también, como tú dices, es un ciclo, es algo que viene arrastrándose, pero estos días sirven para visibilizar y hablar de estas cifras, porque lo que no se mide no se puede cambiar y estas cifras nos tienen que dar luz sobre lo que tiene que hacer el Estado para intentar mitigar los efectos de esto, que no es nada más cambiarlo para que deje de pasar. En el caso del matrimonio infantil, por ejemplo, que ya está prohibido, incluso que ya está penado, pero todos los efectos que arrastra que haya 153,000 matrimonios infantiles en México. Y yo también pienso que no solo es cuestión del gobierno, sino es una cuestión sociedad con gobierno, una cuestión de todos, porque de nada sirve que el gobierno imponga penas, reprima, etcétera, si se sigue originando desde a nivel social esta violencia contra las niñas, este matrimonio infantil, si se sigue normalizando, vaya, esas situaciones. Caray, como sociedad tendríamos que cambiar por completo ese chip. Totalmente, como tú dices, dejar de solaparlo, dejar de voltear la mirada, dejar de ignorar esta realidad que tenemos de frente y creo que también impulsar pues esta narrativa que tenemos con estos datos y estas cifras que no son menores y que pues creo que al final reflejan todo lo que venimos arrastrando como cultura, ¿no? Pues así es, qué lástima estos datos, Estefanía. Pero bueno, hay que visibilizarlo y ojalá que esto sirva para crear conciencia en sociedad y en gobierno. Gracias, como cada semana. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hablemos de negocios. Estados Unidos ordenó la revisión de camiones en el puente Colombia. Para más revisiones fronterizas, Ana Karina Martínez, cuéntanos. Pedro, muy buenas noches. En efecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos giró instrucciones para que comience la revisión de los camiones de carga a través del puerto Colombia, los que cruzan a través de ese puerto, de ese puente, por lo que se reportan retrasos en el cruce en un tiempo estimado de hasta 40 minutos. Esto de acuerdo con una carta que envió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, y esto además contraviene el acuerdo al que llegó Nuevo León con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para agilizar el paso de unidades de carga pesada hacia Laredo a través de este puente Colombia. Por su parte, la Secretaría de Economía aseguró que estas revisiones impuestas por el gobierno de Texas obedecen más a factores electorales que buscan revivir el llamado impulso antimexicano. Esto debido a que ya será el próximo noviembre cuando comiencen y hayan los comicios para elegir alcaldes en esta ciudad. El subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, reconoció que estas acciones tendrán un impacto en el comercio entre México y Estados Unidos, aunque aún no se han revelado las cifras de cuánto puede ser este impacto, y añadió que las acciones que lleva a cabo el gobierno de Texas violan el acuerdo comercial TEMEC. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, señaló que el freno de los 3 puentes que dividen Ciudad Juárez con El Paso en Texas generó que 19,000 camiones no pudieran cruzar la frontera con una mercancía cuyo valor asciende a $1,900 millones. Así la información, Pedro. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias, hasta mañana. Buenas noches, Mineli Ataide. Hoy el Jimmy Lozano ya contempla a Quiñones para el Tri. Así es, Pedro, muy buena noche, ya lo contempla. Ayer recibió ya su documento que lo oficializa como mexicano, hizo el proceso de naturalización, así es que Julián Quiñones ya es elegible para la selección mexicana. Incluso Jaime Lozano, el técnico, mencionaba que podría estar ya para la fecha FIFA de noviembre y dice, Pedro, que le va a aportar algo que no tiene la selección mexicana. Al final hay mucha división, mucha polémica, porque sabes que siempre este tema de los naturalizados la genera, ¿no? Para muchos es solamente llenar un hueco, llenar obviamente el ojo para que lo que no se trabaja en México, ¿no? El tema de los jugadores, pues digámoslo así, en tema cancha me parece sí no hay un elemento como Julián Quiñones, un definidor, juega como segunda punta, juega por izquierda, juega por derecha, la verdad centro delantero muy completo, Pedro, así es que sí, efectivamente, Julián Quiñones le puede aportar muchísimo a selección mexicana. Y sobre todo en una selección mexicana en la que necesitas mucho gol y necesitas mucha creación de oportunidad y necesitas mucho abastecimiento para los centrodelanteros como el Chaquito,
como Raúl Jiménez también. Entonces, a mí en lo personal sí me parece una buena decisión que se le abra la puerta a Julián Quiñones. Efectivamente, la verdad es que como lo mencioné, decía, al final crea juego, ¿no? Juega por los extremos, también como segunda punta, mete goles, ha sido de los goleadores en los últimos torneos. Coincido contigo, es un elemento que pues en teoría le tendría que aportar a la selección mexicana. Veremos si en selección se comporta como se comporta en clubes, ¿no? Sabemos que a veces es muy diferente. Y bueno, Pedro, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, si jugara por el extremo izquierdo, ¿contra quién competiría Julián Quiñones? Ahí tenemos a Irving Lozano, tenemos al Chino Huerta. Julián Quiñones ahí sería el que obviamente estaría buscando ese lugar. Y Alexis Vega, que sabemos en este momento con Chivas está hecho a un lado. Seguramente no lo tomará en cuenta Jaime Lozano porque no tiene actividad justamente con Chivas. Claro. Estar sancionado, pero bueno, esto es nada más por el extremo izquierdo, porque te digo, es un delantero muy completo y también competirá por derecha y como centro delantero, como segunda. Y hay quienes dicen, no, es que la selección tendría que estar con puros mexicanos. Caray, le han abierto la puerta a mexicanos que hasta desprecian a la selección, que no sienten el escudo nacional. Pues mejor ábranle la puerta a alguien que sí tenga todas las ganas de querer defender ese escudo a capa y espada. Sí, efectivamente, y lo ha dicho Julián Quiñones, yo quiero estar en selección mexicana. Recordemos que rechazó la oferta de Colombia para jugar con su selección, aceptó la de México y ahí está, Pedro. Vamos a ver cómo se comporta ya en la cancha cuando venga el llamado oficial. No, bueno, ojalá que esto salga bien y que sea una buena decisión. Minelli, gracias. Muy buena noche. Y así también nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía, invitarlo a que se quede aquí en Milenio Televisión. Llega Elisa Laniz en unos minutos más. Yo lo espero mañana aquí en Milenio, 19 horas. Buenas noches.